Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Y bueno, ahora sí, bueno, estamos, me dice mi querido acompañante a cuadro, estamos viendo al queridísimo Juan Pablo Picasso. Yo soy Yasmin Cachó, esto es Hablemos, quinta temporada, este capítulo titulado Juan Pablo Picasso. Como en lugar de un número es Juan Pablo Picasso. Y son las 5 de la tarde y en virtud de ello es necesario, importante decir lo siguiente. A las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde. Y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde y un muslo con un asta desolada a las 5 de la tarde. Comenzaron los sones del bordón a las 5 de la tarde, las campanas de arsénico y el humo a las 5 de la tarde. En las esquinas, grupos de silencio a las 5 de la tarde. Y el toro solo corazón arriba a las 5 de la tarde. Cuando el sudor de nieve fue llegando a las 5 de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo a las 5 de la tarde, la muerte puso huevos en la herida a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. A las 5 en punto de la tarde. A las 5 de la tarde estamos conectándonos con este poema de García Lorca, un regalo para mi gran amigo, admirado comunicador. Y bueno, estoy emocionadísima de tenerte aquí. Por eso este poema de García Lorca que viste es la antesala, parte de la bienvenida, querido Juan Pablo Picasso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Pues aquí estamos muy contentos de estar en tu programa, un programa que me parece muy bueno porque es justo algo que a mí me habría encantado hacer, pero nos ganaste la idea a todos y es genial. Está perfectamente bien ejecutado y entonces es mucho mejor verlo que todo lo que tiene uno que hacer para producirlo. Ya me imagino los malabares en los que andas. No, 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 querido Juan Pablo Picasso, te conocemos en Morelos, te queremos en Morelos, te queremos en Cuernavaca, desde siempre te admiramos, pero yo tengo que presentarte en esta brevísima semblanza y tengo porque quiero, ¿sabes? Porque hay que sostener lo que se quiere y tú eres un personaje queridísimo en la cultura de Cuernavaca, en el estado de Morelos y bueno, eres escritor, eres periodista, eres locutor de radio. Además, queridísimo locutor de radio de varios lugarcitos y ya con una carrera destacadísima, que bueno, les quiero decir que yo he estado emocionada a mares de tenerte aquí, porque bueno, amigo, somos también compañeros de letras, compañeros de poesía, también eres novelista, también eres cuentista, pero bueno, aquí has publicado los libros Fragnos y la Bruja con nuestra queridísima Lengua de Diablo Editorial, que más que una editorial es una familia, capitaneada por Efraín Blanco. ¿Quién otro? Efraín Blanco. Crónicas de la Ciudad, La Huica, en 2001, que también eres un cronista maravilloso. Por ahí diste un taller donde yo estuve como estudiante tuya de crónica también, como no, El Ornitorrinco, Palabras Pendientes, que tienes también este otro libro publicado por el gobierno del estado de Morelos. Tienes el blog de La Hormega, que bueno, tiene años este blog maravilloso, donde publicas reseñas de libros, artículos que te llaman la atención, crónicas que son importantes para ti y actualmente te desempeñas como director de comunicación del queridísimo también. Bueno, han de pensar que es un tic nervioso lo de queridísimo, pero realmente yo quiero mucho y quiero mucho al Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, que nos abre las puertas porque el que está en la puerta, el que nos da la bienvenida, es ni más ni menos que nuestro invitado, Juan Pablo Picasso. Entonces, eres todo esto y además, en tus ratos no libres, eres papá, eres un increíble papá y además eres dibujante con un tino en la línea que ahorita la vamos a compartir. Entonces, querido amigo, bienvenido, bienvenidazo, ¿qué puedo decir?
aquí esta es una semblanza brevísima, tienes un paso como comunicador, como locutor en Radio UAM, en el Instituto Morelense de Radio y Televisión, en El Ojo de la Mosca, has sido un conductor emblemático, y bueno, has sido también periodista, eres un escritor de a pulso, quiero decir, de estas teclas todavía, ¿sabes? Hasta revolucionado, más allá del 2.0, más allá del 3.0, y él es nuestro querido Juan Pablo Picasso. Entonces, bueno, espero que aproximadamente esta bienvenida sea lo que tú te mereces, querido amigo. Hola, hola. Bueno, vamos a ver si todo está bien acá. Estamos conversando con nuestro querido amigo Efraín. Estamos aquí conversando con nuestro amigo Juan Pablo Picasso y obviamente creyendo que estamos en línea. Por favor, avísenos si estamos en línea, ¿no? Si todo está corriendo perfectamente, ahorita voy a revisar porque veo aquí, tengo aquí en la pantalla, estamos con estos problemas. Yo me voy a permitir hacer una broma, que es un problema precisamente yo lo voy a comentar, lo tengo que decir, ya se tiene que decir, ya saben que todos, todas tenemos esta cultura ecléctica de creencias en otras cosas, pues yo no soy la excepción, y entonces, bueno, yo creo en muchas cosas, entre ellas en los astros, y entonces me comentan que estamos en Mercurio retrógrado, y a mí me encanta echarle esa responsabilidad al Mercurio retrógrado cuando tenemos problemas técnicos, como el que tuvimos en la primera transmisión, y ahora que tenemos un problema técnico, otra vez, pero ahorita les voy a conversar qué fue lo que pasó, porque no se nos desmayó Juan Pablo después de su presentación para nada. Lo que realmente ocurrió, y estoy casi segura, es que se puede ir la luz y así fue. Pero bueno, nosotros y nosotros vamos a conversarles con nuestro comunicador querido. Y bueno, Juan Pablo Picasso tiene una obra muy inteligente, como es él, publicada para descarga gratuita, para descarga libre, por medio de Lengua de Diablo Editorial en su colección Pixel. Entonces, bueno, les invito a entrar al portal de Lengua de Diablo Editorial, a la página de Lengua de Diablo Editorial, donde van a encontrar el enlace para la colección Pixel, donde así pueden revisar esta obra de Juan Pablo Picasso. Y ahora mismo lo que voy a hacer, y me voy a permitir hacerlo en lo que regresa nuestro buen amigo Juan Pablo Picasso, con esta situación técnica que tiene, voy a compartirles cómo acceder, ¿qué les parece a ustedes? Cómo acceder a esta página de descarga gratuita de precisamente esta colección Pixel de Lengua de Diablo Editorial, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar a nuestro querido Juan Pablo Picasso, mientras voy a exhortarles, invitarlos a que nos acompañen, número uno, y a que le hagan preguntas al querido Juan Pablo, que ya no tarda en llegar, se quedó congeladísimo, Efraín, es una cosa, pero bueno. Yolanda Colina, que está escuchando precisamente ya la entrevista en punto, ahora sí conseguimos entrar en punto, pero mientras regresa nuestro querido Juan Pablo Picasso ahora sí que con el apagón, vamos a ir a Lengua de Diablo Editorial, que es la casa de muchos de nosotros y de nosotros escritores, escritoras. Tiene una colección que precisamente se llama Colección Pixel. Y en esta colección ha publicado varios títulos, entre los cuales destacan que pertenece a nuestro escritor invitado de hoy, comunicador, como ya lo dijimos, y que se titula Fracnos y la Bruja. Entonces yo aprovecho para que podamos ver cómo en este momento tenemos Fracnos y la Bruja, que la vamos a tener en pantalla. Aprovechamos para saludar al querido y bien esforzado Efraín Blanco, cómplice también de varias cosillas que hacemos. Y ustedes pueden entrar aquí precisamente en la página de Lengua de Diablo Editorial, y tiene un buscador muy accesible, que fue el que yo utilicé en este momento, y aquí pueden ustedes encontrar Fracnos y la Bruja, un cuento de Juan Pablo Picasso.
Entonces, ven ustedes aquí, es una portada muy, muy del estilo, tanto de Lee el cuento, que yo ya lo he disfrutado, ya lo leí, es un relato que se va moviendo como esta historia de lo extraño, en una atmósfera misteriosa, y descubrimos otro Juan Pablo Picasso, porque entre otras cosas, nuestro querido amigo, pues también es poeta, también es cronista, entonces mueven estos mundos, pero este en particular, Fracnos y la Bruja, es una obra que ustedes pueden leer en línea aquí o que la pueden descargar en PDF, la pueden leer en cualquiera de sus dispositivos y por supuesto también la pueden descargar para leerla en su computadora, en el dispositivo de su preferencia. Pero bueno, vemos aquí cómo podemos disfrutar de esta lectura porque, bueno, pues porque es la colección de Pixel y de Lengua de Diablo, Fracnos y la Bruja, un cuento de Juan Pablo Picasso. Entonces, bueno, les recuerdo, pueden entrar, lenguadediablo.com, y allí tiene la lupita característica, la lupa con la que podemos buscar tenemos un buscador muy, muy ágil y bueno, nos lleva rápidamente a contar con este Fracnos y la Bruja, que lo podemos leer en línea, lo podemos descargar y disfrutar no solamente de la lectura de este cuento, que ya por sí misma es un deleite, sino también podemos disfrutar de cómo está hecho y cómo está creado. No solo un cuento, se trata de un libro que compila varios cuentos y que son relatos cortos. Y bueno, recomendación de fin de semana para que podamos estar en contacto con nuestro amigo, digamos, directamente de Juan Pablo Picasso. Bueno, Fracnos y la Bruja. Ahora voy a aprovechar, en lo que regresa nuestro colega, voy a aprovechar para comentarles algunas cosas. Bueno, ya viene septiembre, hoy es nuestra última entrevista del mes de agosto, porque el mes se nos ha acabado. ¿Y qué creen? Que también la quinta temporada de Hablemos, hasta que la poesía se acostumbre, que la palabra cuente, la poesía en tus manos y que la música nos salve, todos esos hashtags, esas etiquetas que nos han regalado cada uno y cada una de las personas y personalidades que hemos tenido en este programa, pues va a llegar a su fin, llega a su fin, la quinta temporada termina en septiembre, la última semana de septiembre, terminaremos con mucha poesía y por lo tanto estoy preparando, ya saben que yo hablo en plural, ese plural mayéutico, que me encanta porque incluye no solo a mis ideas, sino también las ideas de ustedes que nos conversan, que nos comparten, que se acercan a esta página. Y por lo tanto, llega a su fin la temporada de la quinta temporada, esta que estamos teniendo, que hace una temporada llena de personas, personajes, personalidades. Y a partir de noviembre vamos a empezar, les vamos a compartir el enlace para que ustedes puedan ver los capítulos si se perdieron alguno o no, porque lo vamos a tener en Spotify para que ustedes puedan escucharlo. Y les recuerdo suscribirse al canal de YouTube, que tiene también el nombre, porque ahí hemos formado una videoteca fabulosa de charlas, conversaciones con personalidades de la calidad de nuestro invitado. Entonces, bueno, les recuerdo suscribirse porque el próximo 2024, primero Dios y todas las diosas del Olimpo, estaremos haciendo la sexta temporada solo por YouTube, vía YouTube y obviamente a través del podcast de Spotify, que pronto les vamos a comentar. Ahora, en septiembre, tenemos una sorpresa y es que vamos a participar en el tercer encuentro de editoriales independientes. Vamos a estar ahí directamente en la Bigotona, ahí en la Plaza Moctezuma. Vamos a estar transmitiendo para conversar con los editores independientes que se van a dar cita allí y, por supuesto, con quienes hacen posible que exista la Bigotona, esta cafebrería, esta librería. Vamos a transmitir desde ahí. Y bueno, no se lo pueden perder, ahí vamos a pasar el 15 de septiembre, esa va a ser la charla con todos, y bueno, muy, muy, muy a gusto de hacerlo posible. Entonces, bueno, tenemos más sorpresas, pero ya llegó nuestro invitado, Juan Pablo Picasso, ya está aquí, ¿no? Ya llegó, ya está aquí, y ya lo tenemos de vuelta, ya se está enterando precisamente en este momento que ya está viendo, yo creo, en este momento ya ve la pantalla, ya puede ver que acabamos de recomendar la lectura y descarga gratuita de Fracnos y la Bruja, una de sus obras editada y publicada
publicada y editada por Lengua de Diablo Editorial. La estamos viendo en pantalla y son Letras Fantásticas de Lengua de Diablo Editorial desde 2011, o sea que estamos, ya están cumpliendo sus 12 años. Entonces, bueno, aquí vamos precisamente con Juan Pablo Picasso, que ya ve la pantalla, ya se da cuenta que está acá. Y querido Juan Pablo, ya estamos conectados y vamos de regreso precisamente a verte a cuadro. Vemos un poco el acercamiento de Juan Pablo. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Queremos escucharte, te vemos, sí te vemos, pero necesitamos escucharte. Entonces, allí, ¿cómo estás? ¿Ya de regreso? ¿Te dolió la caída? ¿No te dolió? ¿Qué pasó? Ok. Bueno, quizá fue, digamos que vamos a pensar que es el hechizo de haber leído el poema de García Lorca, Las 5 de la tarde, que es un redoble de campanas, pero aquí con nosotros, pues bueno, tenemos estas sorpresas. Estoy esperando sus preguntas, sus comentarios. El 15 de septiembre, sábado 15 de septiembre, si no me equivoco de las fechas, no las estoy errando, vamos a tener este encuentro del tercer encuentro, vamos a participar en el tercer encuentro de editoriales independientes y estaremos allí en la Bigotona, por si quieren pasar a saludarnos, pues si quieren pasar a conversar, lo haremos el programa de manera presencial. Y bueno, eso está muy interesante, pero eso no quiere decir que el próximo sábado no tengamos programa. El próximo sábado, claro que tenemos invitados, tenemos 2 invitados de lujo, dos invitados que además son editoriales independientes. Una de ellas es Ediciones Simiente, que precisamente va a estar Sergio de Lara con nosotros, con nosotras, la próxima semana a las 12 del día, y vamos a tener un invitado a las 5 de la tarde que pronto lo van a saber en un momento más. Mientras tanto, cosas que tengo que recordarles que me parece importantes que ustedes sepan. Una de ellas es que nuestra querida editorial Capítulo 7 está participando en la biblioteca, en la Feria del Libro Independiente en Ciudad de México, y ahí están haciendo presentaciones de libros en estos momentos, y también pueden encontrar títulos como Marta una carta, Confieso 36 rostros de mujer, que son libros de mi autoría, pero también del catálogo de Capítulo 7, que como saben, pues es la casa de las palabras que me habitan hasta este momento. Y bueno, yo comparto casa porque realmente me parece muy interesante poder hacer este tipo de enlaces con el resto de editoriales independientes, y me parece un esfuerzo muy loable el que están realizando ahora, participando en la primera feria del libro de la Biblioteca Vasconcelos, y me parece en Ciudad de México. Ojalá que se puedan dar una vuelta y bueno, que puedan disfrutar del resto de los títulos. O en otras noticias tenemos también la revista Mayday, revista de literatura, que está precisamente coordinada, dirigida por Marisela Yatzil. Marisela Yatzil, a quien le mandamos un gran saludo y que realizan un esfuerzo sumamente interesante. Un tercero que nos ha acompañado toda esta temporada, que no ha sido corta, es precisamente nuestro querido amigo Hugo Muleiro, con su portal de revista digital, que es La Poesía Alcanza para Todos, donde no solamente pueden encontrar la poesía latinoamericana, sino también pueden encontrar noticias, pueden encontrar lugares para cuestiones como eventos que se están realizando en Latinoamérica, en México, en distintos lugares. Entonces, bueno, pues esas son parte de las personas que nos acompañan en las transmisiones, que nos han acompañado durante todos estos meses, que no ha sido sencillo. De febrero a septiembre, pues ha sido un buen recorrido. Y seguramente, si queremos celebrar con ustedes en algún momento, queremos ya celebrar con ustedes el programa número 100, estaría buenísimo, ¿no? ¿Qué les parece? ¿No? Díganme, cuéntenme en sus comentarios qué onda, si les gustaría que celebráramos el programa número 100. Seguimos esperando a nuestro amigo Juan Pablo Picasso con este problema de luz que digamos que le sufrió un apagón y entonces no está, pero lo seguimos esperando. Y mientras, me gustaría muchísimo escuchar sus comentarios, leer sus comentarios, que me digan qué onda, cómo se ven. Gracias por avisarme que sí me veían y me oían. Saludos al Museo de Arte Erótico Cuernavaca, que estuvo con nosotros a las 12 del día.
Efra precisamente fue quien nos avisó que le había caído el Frozen a Juan Pablo Picasso. Saludos también a Efraín Blanco y bueno, no sé cómo vamos acá, si ya ya estamos conectadas. Vamos a ver si ya podemos ver a nuestro querido amigo Juan Pablo Picasso, que bueno, sí nos la está jugando el día de hoy Mercurio retrógrado. Pero vamos tesoneramente. Déjenos sus comentarios para saber qué opinan, cómo se sienten, cómo van viendo, si les gusta esta idea de hacer un programa presencial directamente en la Bigotona. Entonces, déjenos sus comentarios, déjame tu comentario, cuéntame cómo lo ves, qué te parece. Ya están viendo ustedes parte de digamos que ya estamos viendo, ahora sí que amigo querido, estamos viendo parte de tu cuerpo, ¿no? Pero, dicho sea con mucho respeto por el acercamiento a la cámara, pero ya estás aquí, querido Juan Pablo, entonces, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Cómo estás? ¿Te dolió la caída? ¿Qué te pasó? ¿Te caíste virtualmente, amigo? No sé si me escuchas. ¿Me escuchas Sí, bien? te escucho perfecto, querido amigo. Ah, perfecto. Entonces, Es que tengo poco audio aquí. Ahora te escucho bastante menos. Pues fíjate, se nos fue la luz aquí y entonces parece que el retrógrado que anunciabas ha sido verdaderamente eh, fuerte en su ataque. Entonces, pues el problema no es tanto que se vaya la luz y que regrese, sino que se recupere la red, ¿no? Ese ha claro. sido un poco el asunto. Y mientras tanto, trataba de resolverlo con otros juguetitos y no ha sido posible tan fácil, ¿no? Así Pero es. ya Pero ya estás estamos. ileso. Entonces, bueno, bienvenido. Aproveché en tu ausencia para recomendar tu colección de cuentos que editas con Pixel en lengua de diablo y para que en pantalla pusimos, ya lo verás después, verás que pusimos precisamente esta edición que puede ser, está para descarga gratuita, que la podemos leer en cualquier dispositivo y felicitarte porque a mí me gustó mucho la obra, lo disfruté mucho, disfruté estos relatos que tienen otro género sobre ti, pues bueno, me gustaron muchísimo, Juan Pablo, entonces ya la recomendamos, después la vamos a dejar otra vez ahí para que se siga difundiendo, pero mientras tanto cuéntanos, ¿cómo has combinado todas estas actividades, Juan Pablo? Estas actividades tuyas, también eres poeta, hay que decirlo, ¿no? O sea, me acerco como para que se vea que te lo estoy diciendo al oído, pero también eres poeta, querido Juan Pablo. Pues mira, yo francamente he trabajado en todas estas cosas porque creo que de pronto, o sea, sí lo ha querido el destino, por decirlo de alguna manera. Uno empieza con esto de definirse, de tratar de definirse a uno mismo desde los tiempos, de la infancia, ¿no? De la adolescencia, que es cuando uno empieza como a querer visualizarse con lo que uno va a hacer de sí mismo. Y lo que recuerdo muy pronto de mí y que quería hacer siendo muy pequeño era pintar, era dibujar. Y de hecho, pues uno comienza a hacerlo de forma natural en el jardín de niños, era yo así como que en algún momento, muy feliz pintando, dibujando escenas submarinas sobre todo, dibujaba barcos hundidos, dibujaba esqueletos con espadas atravesados allí, protegiendo tesoros y no sé de dónde tanta cosa, pero de pronto, bueno, eso me llegó a granjear el hecho de que incluso pusieran mis dibujos en un disque cuadro de honor por ahí en el kinder y demás. Y era como mi gran gusto. Para mi suerte, en aquella época acababan de abrir la primera comercial mexicana del estado y por efectos de su inauguración tenían los cuadernos a $1. Yo ya trabajaba en aquel entonces, cuando iba al kinder, yo era auxiliar de ventas, por así decirlo, de mi abuelita que vendía tamales afuera del Jardín Revolución, justo donde me iba yo al jardín de niños, y yo vendía con ella, le ayudaba a montar el puesto y todo esto, y entonces me ganaba como $1.20 a la semana. Me pagaba un sueldo de 20 centavos diarios, eran esos 20 de cobre tremendos, y eventualmente, aunque casi siempre le daba ese dinero a mi mamá, negociaba con ella para destinar algunos de esos pesos
a comprar cuadernos de dibujo, que eran de a peso. Y entonces iba, me compraba mis cuadernos de dibujo y con pedacería de crayolas y otras cosas me ponía yo a pintar mis paisajes. El asunto es que después con el tiempo, entre consejos, decires y otras cosas, fui dejando eso de dibujar y lo perdí, digamos, lo olvidé durante muchos años, hasta que en la primaria, los últimos años de primaria, me puse a escribir y empecé a escribir y bueno, me fui por el lado de la escritura de allí hasta acá. Decidí que quería pues estudiar periodismo porque aunque entre las opciones que me daba a mí mismo estaban la de la historia, la filosofía y algunas otras, decidí escribir porque había yo tenido oportunidad de ver que en el siglo XIX muchos de los grandes escritores también eran periodistas, entonces me pareció buena idea aquello de poder escribir cosas periodísticas para aquello de mantenerse, ¿no? Y no ser el muerto de hambre del que todo el mundo te habla cuando quieres ser artista. Y entonces decía, claro, el periodismo me dará de comer mientras me pongo a escribir, ¿no? En literatura, que es, según yo, esto, lo mío. Pero bueno, vamos, las cosas no siempre resultan como uno quiere. Y además, ya estudiando comunicación, yo me negaba a todos los medios electrónicos, prefería la prensa por sobre todo, y pues como verás, ya he terminado haciendo de pronto televisión, de pronto radio, de pronto, ya bueno, ya uno no tiene que alegar con el resto del mundo, sino aceptar cómo vienen las cosas, tomar las oportunidades y lanzarse de cabeza a lo que la vida le está pidiendo a uno, ¿no? Pues mira, eso que acabas de decir es un breve recorrido con relación a cómo estás aquí y ahora entre esos libros que tanto amas y en ese lugar que también estimas vamos, con esta autenticidad tuya, pero en pantalla estamos viendo dibujos, le dices tú, dibujitos, pero estamos viendo imágenes plásticas realizadas por ti en distintas tenemos carboncillo, tenemos pasteles óleo, dibujos que son de estos personajes que, bueno, que nos recuerdan que tiene esta conexión con Fracnos, ¿no? Fracnos, tu personaje de este cuento. Y entonces, bueno, ¿qué estamos viendo? ¿Qué son estas caras? ¿Qué son estos rostros, Juan Pablo? ¿Te persiguen? ¿Dónde están? ¿Qué pasa? Yo un poco lo ponemos en pantalla mientras tú nos hablas de cómo inicias en el dibujo haciendo estas cosas. Pero ¿qué estamos viendo, Juan Pablo? Es una breve muestra de tu trabajo, pero ¿qué es? ¿Cómo surgen estas imágenes contigo? Pues mira, francamente, yo retomé esto de dibujar y demás por ahí de 1987 y un poco como decía yo, terapia ocupacional, en momentos en los que necesitaba concentrarme en alguna cosa, sobre todo en reuniones, me ponía yo a dibujar y te lo juro, normalmente me llamaban la atención por estar dibujando en lugar de poner atención, pero si yo ponía atención en esas juntas y no dibujaba, difícilmente recordaba de qué habían tratado. Entonces, el dibujo me servía como una especie de ejercicio mnemotécnico para mantener en mi cabeza los contenidos de las reuniones y no que tuviera que recurrir a mirar los dibujos para recordar las cosas, sino que simplemente eso me permitía retener. La verdad es que me han regañado mucho y los jefes jamás o casi nunca me han creído que eso sea un buen ejercicio, pero bueno, así lo he hecho mucho tiempo, ya no últimamente porque pues la gente de alguna manera sigue sin entender esas cosas que uno hace. Y bueno, ¿por qué rostros? Me lo han preguntado en algún momento. Finalmente son como partir de aquello que los viejos nos han dicho toda la vida, que es que cada cabeza es un mundo, ¿no? Yo pienso que más bien cada cabeza son múltiples mundos, de manera que los rostros son como paisajes, son como geografías, son como un poco la manera de abordar esos múltiples mundos que hay dentro de las personas. Y he de confesar algo, estos rostros no le pertenecen singularmente a nadie en particular, es decir,
si hay algo que no he podido hacer en la vida es un buen retrato, no me sale. Trato yo de copiar a alguna persona y no me sale, entonces termino dibujando o bien desconocidos o bien gente que no existe, ¿no? O a veces lo que estoy tratando de dibujar son personajes que no he podido escribir correctamente y a veces lo hago al revés. En algún momento hice un dibujo que me quedó muy extraño, que incluso me asustaba a mí un poco, y a la vuelta de 2, 3 meses en que lo arrumbé, a veces los rompo, a veces los tiro. Este no le podía yo hacer nada porque me daba miedo a atentar contra su existencia, pero cuando lo recuperé, que era una hoja que andaba por ahí, afortunadamente lo extravié porque no sé dónde está ahorita, por ahí debe estar. Descubrí que ese rostro de mujer tan extraño que me había salido era o podía ser la bruja de Fracnos, y de hecho ese nombre le puse, ¿no? La bruja de Fracnos, y por ahí está en el muro de Instagram, entre un montón de rostros más, y de ahí es de donde salen, ¿no? Y están permanentemente, digamos, acechando o reclamando un poco de color o un trazo, una sombra o algo así, y bueno, eventualmente uno tiene que volver a ellos, pero también hay tiempos en los que tiene uno más urgencia por escribir que por andarles haciendo caso a estos personajes, ¿no? Bueno, pues mira, Juan Pablo, en tu ausencia yo me permití preguntar, solicitar preguntas para ti, para ver quién quería, qué querían saber, y Yolanda Colina se apuntó inmediatamente y dice, ¿qué taller, no? ¿Qué estás haciendo, si estás por crear algún taller ahora, ¿no? Es decir, habrá taller de Juan Pablo Picasso, a lo mejor no digamos este año, pero más adelante habrá un taller, esa es una pregunta, ¿no? Y una pregunta que me parece que va más con esta situación que tenemos en este momento de tenerte allí sentadito y que no seas el que está haciendo las preguntas, es, ¿has escrito, pregunta también Yolanda Colina, ¿has escrito algo de tu niñez en Cuernavaca? ¿Tienes algo acerca del niño que fuiste en Cuernavaca? Bueno, a la primera pregunta, no he pensado en ofrecer ningún taller en un futuro muy cercano. Realmente tengo poco tiempo para poder hacerlo, y el poco tiempo que tengo, pues como que siento que ya lo tengo como deuda con mi niño, con mi señora, que incluso les hurto tiempo a veces en fin de semana para detallitos del trabajo y cosas así. Y entonces no quiero robarme ese tiempo que es de ellos para hacer otras cosas, ¿no? Entonces, eh, difícilmente habría que hacer un malabar ahí de organización fuerte para poder impartir algún taller, pero no, de momento no lo he pensado, ¿no? Ok. Siguiente pregunta, la que va a las costillas. ¿Has Ah, escrito sí. sobre tu niñez en Cuernavaca yo digo que en este tono de crónica o bien en otros tonos? ¿Has escrito al respecto? ¿Lo has pensado quizá? Y de hecho esa pregunta es muy buena, es casi un gancho al hígado. Sí, no es muy reciente, he hecho, bueno, he llevado diarios durante mucho tiempo y en esos diarios de pronto, que son una mezcla de bitácoras de trabajo y de pronto tengo notas personales en las que tengo pequeños flashbacks, ¿no? Recuerdos de determinados momentos de la vida. De todos esos retazos y otras cuestiones, construí por ahí una ficción que al final de cuentas hasta la vida misma, lo cotidiano es una ficción en el sentido de que los hechos son solo los hechos en su momento y posteriormente cuando los contamos se transforman en ficción, aunque no lo queramos, ¿no? Y sí, tengo un documento, un libro que de hecho terminé no hace mucho y que bueno, ya pasó por tu lectura. También se lo di a leer a mis queridos amigos Gustavo de Paredes y Andrea Siria, quienes me hicieron el favor de asomarse a esas letras un rato y de hacerme sugerencias bastante buenas, ¿no? Ese libro es o pretende ser de entrada un homenaje
a mi abuela materna, a doña Alejandrina Manzanares Morales, pero digamos que todavía está, me parece a mí, y siempre me lo parece con mi trabajo, en obra negra. Y entonces justo estoy trabajándolo, hay que hacer muchas correcciones y aún tengo la tentación, y siempre me pasa cuando acabo un libro, de dejarlo dormir el sueño de los justos unos 25 años a ver si madura. Y No, Juan Pablo, no posteriormente, podemos seguir haciendo eso. Tenemos un libro maravilloso de poesía, bueno, tenemos varios, pero el inmediato que yo tuve el placer de leer antes de llegar a este otro libro que estamos comentando de la novela, tenemos un libro titulado Elogio de Ismene, ¿no? Si no estoy equivocada, que también así vamos a es, comentar, así que no podemos dejarlo dormir el sueño de los justos. Este otro que comentas, que bueno, que es una novela, es una narración, ¿no? Tuya, ¿no? Y que bueno, ahora entiendo que está tomando como punto de partida esta niña. Te interrumpo porque no vamos a permitir que duerma el sueño de los justos. ya lo Pero por sé, favor, quiero hacer público que Yasmín ya me regañó al respecto, pero aunque le concedo razón en mucho de lo que dice, híjole, es una tendencia que lleva conmigo ya demasiados años, ¿no? Y dicen que los perros viejos no aprenden trucos nuevos, entonces es un poco difícil, ¿no? vamos a ver cómo se va dando, querido Juan Pablo. Elogio de Ismene, pero antes, platícanos. Juan Pablo es un poeta. Juan Pablo es no solamente porque escriba poesía, sino porque disfrutas de la palabra, disfrutas de la lírica en todas sus formas de expresión, quiero decir, como comunicador, no solamente de radio, también de televisión. Y eres un poeta, te gusta la palabra, no como artificio. Y tienes una obra no conocida por todos, me encantaría que así fuera, donde tú te autodenominas, voy a ponerlo de esta manera, poeta casero, ¿no? Poeta casero, ¿no? Un título que no sería de Juan Pablo si no llevara un título de esta manera, de esa magnitud, de esta digamos, tino, ¿no? Y hay un capítulo en particular un apartado de este libro que está titulado Antífonas lunares, ¿no? Y este tiene un poema también titulado Dama Invernadero. ¿Cómo ocurre todo cómo se congrega este título casi de poesía urbana, ¿no? Como poeta casero, ¿no? Ese es el título del libro, y luego entras a otro tipo digamos que otras imágenes, otros simbolismos como antífonas lunares, Juan Pablo, y luego este título de Dama Invernadero, que yo me voy a permitirlo leer siempre y cuando tú me autorices para hacerlo, pero platícanos de este libro de poeta casero que llamó mi atención inmediatamente, porque es parte de tus libros no publicados, Juan Pablo. Mira, ese libro es muy viejo. Bueno, quiero decir, no ha salido y por lo tanto publicado no sería nuevo. Quiero decir, lo escribí hace mucho tiempo. Es muy antiguo y corresponde a alguna otra vida de las que he tenido, ¿no? Entonces, incluso lo tenía en la antesala de la destrucción de estos libros que guardo para destruir, es decir, ya, mira, cuento en el cajón como con 18 o 20 libros, contaba, de esos 18 o 20 quedan como 12, los otros ya definitivamente han sido borrados, destruidos, porque son de otros tiempos y porque me pasa a veces que debo corregir porque ya cuando uno lee, tú eres escritora y lo sabes, cuando lees lo que escribiste hace cierto tiempo, te das cuenta que no cuaja, que no está tan bien, que no es la obra que estás esperando, que quieres crear. Y entonces la tentación de destruirlos, porque pues, no son buenos, es muy grande. Aunque hay otra voz dentro de tu cabeza que te dice, no, espérate, no seas burro, aguanta. Y entonces lo pasas a otro cajón con la esperanza incluso de extraviarlo. Y ahora que tenía yo que mandarte material, dije, bueno, le voy a mandar estos materiales a Yasmín, que son materiales como que ilustran un poco la historia de las locuras que tiene uno en la cabeza, pero que no son necesariamente lo que uno consideraría su obra, ¿no? Y en ese apartado es donde yo he tenido ese libro. Incluso
No sé si es de los que están así, pero ya incluso los he intervenido, les he borrado versos, frases, cosas, porque, no sé, creo que ya no van, ¿no? De hecho, mi intención, o la intención que tengo es que no se publique nunca, ¿no? Porque Claro, ya, claro, si lo permitimos el resto. así es. Claro, Bueno, sí, claro, si te dejamos, amigo, claro. no, es que, mira, cuando yo empecé a escribir, no sé, por ahí de 1979 quizá, que yo estaba en la primaria aún, no, sí, algo así, 12 años. En el 79, lo que hacía era escribir en la noche, y te lo juro, cuando yo los leía en la noche, que los acababa de escribir mientras todos ya estaban durmiendo, eran obras magníficas, dignas del Nobel. Pero cuando me despertaba, después a la luz del día los volví a leer, eran basura. Y entonces cuando no había nadie, los apilaba yo en las hornillas de la estufa y los quemaba. Algunos creía yo que merecían la pena vivir un poquito más y los guardaba en una carpeta secreta que según yo nadie conocía, ¿no? Y entonces casi siempre limpiaba yo muy bien la ceniza, aunque a veces mi mamá la encontraba y me regañaba, ¿no? El caso es que alguien las encontró los demás un día y se puso a leerlos en voz alta sobre una silla a la mitad de la vecindad donde ocurría mi infancia. Y fue el horror, porque entonces yo había ido a traer el pan, cuando regreso escucho a aquel jugando con mi Claro. obra en público. Fue algo como de querer morirse, pero lo curioso es que fue una especie de cura de caballo. Desde entonces ya no me importaba tanto lo que dijeran de lo que escribía, siempre y cuando yo me decidiera a verlo publicado. Pero de lo que no he publicado, sí, la verdad es aterrador solo pensarlo. Bueno, pues ahí tenemos ahí primero que nada responderle a nuestra querida Yolanda. Sí, sí ha escrito sobre su niñez en Cuernavaca, tiene una novela que está en corrección y que, bueno, obviamente se la vamos a arrebatar. Como esta complicidad habrá que arrebatársela. Eso es para responderte. Sí, sí ha escrito, sí le duele muchísimo por ahí esta novela y en otros aspectos te saludan y la queridísima Gabriela Tapia Vega dice, excelente lector, genial escritor y un ser humano excepcional. Y me consta todo, ¿no? Entonces, bueno, claro que le consta, Gaby, te mandamos un saludo enorme, sabemos de que te puede constar absolutamente. Y bueno, ahorita nos va a contar el Juan Pablo lector. Yolanda Colina dice, vamos a visitarlo en ocasión de que dices que te vas a deshacer de tus cosas, vamos a visitarlo y se los robamos. O sea, nos estás abriendo la puerta al delito, date cuenta, amigo. O sea, nos estás buscando delinquir para que no hagas estos exabruptos de voy a quemarlos. Y a propósito de ello, me voy a permitir con o sin permiso de Juan Pablo Picasso, leerles este poema titulado Dama Invernadero, que a su lectura trataremos que él evoque qué estaba pasando cuando escribiste este poema de poeta casero, que además abre este libro y dice, con el cuerpo desnudo de cadenas y emancipada la voz, como tantas veces, dijimos te amo. Bostezaba el sol o la luna dormitaba en cotidiano eclipse, no recuerdo ya, pero sin saberlo, te puse sexo adentro un nuevo corazón de promesas lleno. Eran mis manos raíz hambrienta y tus ojos, pozos de luz donde moraba el grito del así llamado gozo. Polinizada ya, te alzaste para que te agitara el viento y escuché que me llamabas con el nombre de la complacencia. Hoy invernadero, la vida se afana en tus adentros, tejiendo huesos, urdiendo una sonrisa. El futuro pues se alimentará en tu seno erguido para que un llanto diminuto, a coro con mi voz, te declare amor eterno. Aquí, este es un poema de autoría de Juan Pablo Picasso, que está guardando silencio como si desconociera de qué se trata. Estamos hablando, obviamente, de este maternaje, de ese momento pristino en que se crea el nuevo ser, como esa presencia palpable. Juan Pablo, ¿te has quedado
quiero decir, terriblemente para un comunicador de tu envergadura, de tu naturaleza, en silencio. ¿Qué pasa? ¿Qué piensas, amigo? No, bueno, comadre, es que sigue usted hablando y interrumpirla es un acto de mala educación. No, 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 no. Te has quedado inexpresivo. Coméntanos, Dama Invernadero. ¿Qué pasa con Dama Invernadero? Es un poema muy antiguo, es lo único que puedo decir. Estás en estado de indefensión, así te percibo. Te percibo como, estoy indefenso porque tienes mi poesía y ¿qué diré ahora? Pues sí, ahora puedes disparar con lo que te dé la gana y bueno, uno qué puede hacer. Juan Pablo, querido, bueno, a mí me gusta ese poema. Quiero decirte que a mí me gusta mucho este trabajo poético, no solo este, sino tu trabajo poético en general, tu manejo del lenguaje, tu manejo de las imágenes. Y bueno, antes de seguir con esto, que podríamos hacerlo como una conversación de las cuales gozamos con mucha frecuencia, ¿algo que quieras comentar, amigo? Tengo la idea de que quieres comentar algo. Así es, recientemente teníamos por ahí una especie de pequeña discusión en torno a ritmo y musicalidad con la poesía, recordarás, precisamente porque en tu abordaje de este último libro acerca de Ismene, yo había decidido prescindir de cierto ritmo y de ciertas cuestiones y me decías tú que era algo imprescindible en el trabajo de la poesía y yo decía, no, tiene por qué ser así. Claro. Y es que yo empecé escribiendo en aquellos tiempos cosas que iban de la imitación, ¿no? De Pablo Neruda a Fray Félix López de Vega y Carpio, ¿no? Y me esforzaba por hacer los sonetos de arte mayor, etcétera, y ahí me tenías contando sílabas, ¿no? Usando hiatos y hasta lo que fuera para sin alefas, para que la cosa trabajara bien. Y, y de pronto, después de pelear un round con León Felipe y aquello de arrancarle a la poesía los caireles de la rima y demás, pues ese es el experimento que de alguna suerte he estado trabajando. Así como quien poda un árbol y le quita lo que uno cree que está de más, aunque no de tanta sombra, eso es lo que he estado haciendo con el trabajo. Claro, el riesgo es que pase lo que le estaba pasando a Paul Valéry cuando estaba trabajando el cementerio marino, que por cierto no es buen ejemplo porque a él le tuvieron que quitar el libro, si no, no hubiera quedado libro, pero es No, importante de quitarle hecho la yo artificio. te dejé y me sentí completamente como en una justicia poética que citaras a Paul Valéry, ¿no? Porque sé que tuvieron que arrancarle el libro para publicarlo. Quizá es que de manera inconsciente sabes que eso ocurrirá contigo, que te terminaremos arrancando tus libros para que prescindas de esas ideas tuyas de eliminación, de destrucción. Es que hay algunos que sí podrían tener algún tipo de buen destino al final, pero la gran mayoría no. Y es que además el mercado editorial, hablando de cosas ya más mundanas, hoy tiene como modelo básico incluso la coedición y otras cosas parecidas. Y creo que los tiempos no están para esas cosas. Entonces, bien podría yo esperarme otros 20 años como hizo el buen peruano, aquel poeta de los largos silencios, Emilio Adolfo Westphalen, ¿no? Uh -huh. Yo creo que empiezo a entender por qué tardaba tanto tiempo en publicar. Es interesante, ¿no? Entonces, mirarlo desde esa perspectiva. Querido Juan Pablo, ya tocamos este tema de la poesía, que es un tema que entre tú y yo es una contienda pendiente. Quiero decir que lo llevamos por rounds. Un round lo ganas tú, otro round lo pierdo yo, para ponerte como que siempre ganas, cosa que no es así siempre. Pero vamos hacia la narrativa, hacia la crónica, ¿no? Eres un escritor prolífico, tienes esta novela. ¿Qué eres tú más? ¿Un lector
o un escritor? Yo sé que eres un escritor, vamos, que te das en el texto, incluso en una reseña literaria, en una presentación de un libro, eres un escritor que se da en el texto, que arroja palabras, que va hacia lo que ve. Pero el Juan Pablo lector, ¿cómo se percibe el Juan Pablo lector? ¿Eres más lector que escritor? Gaby Tapia Vega, que dice que sabe de buena fuente, ¿no? Que eres muy buen lector, ¿no? Entonces, ¿cómo te percibes como lector, Juan Pablo? ¿Cómo eres como lector? Pues por lo general leo prácticamente todo lo que me encuentro, que me suscita algún tipo de interés, ¿no? Y es muy difícil que haya algún libro que no me interese. No los puede uno leer todos, pero termina uno leyendo varios al mismo tiempo, ¿no? Lo cual también es un verdadero lío a veces. Pues la verdad es que me parece que soy de esas personas que quisiera leer todo lo que se debe leer, pero se frustra cuando se da cuenta que no te alcanzarían ni 3 vidas humanas para leer todo lo que se te antoja, ¿no? Ujú. Y eso dejando de lado hasta tu escritura y todo lo demás, pero sí, todo el tiempo estoy leyendo. Ahorita, por ejemplo, estoy leyendo a Parménides García Saldaña y Pasto Verde, por ejemplo, Pasto Verde. que recién me lo obsequiaron por ahí. Estoy leyendo el, no sé, algunas otras cosas, bueno, algunas relecturas como Momo, por supuesto, ¿no? Este, leí recientemente a Olga Tokarczuk con Los Errantes, un libro Ah, qué maravilloso. maravillosa novela. Me O sea, encantó. llevamos 3 de 3, o sea, los 3 títulos que has mencionado me encantan, pero mi tocaya, Olga, para quienes no saben que es mi primer nombre, es maravillosa. Los Errantes es una gran novela, querido Juan Pablo. Sí, bueno, y me encanta leer también a todos nuestros compañeros, quiero decir, a la gente que está produciendo cosas aquí en el estado. Una de mis favoritas es Andrea Siria, por ejemplo. Yo a Andrea la empecé a leer y me encantó su obra. La sonrisa ajena me dejó eh, pasmado durante varios días. Y en alguna presentación, bueno, me tocó ir a presentar un libro de Alma Carla Sandoval. Y al lugar, entre otras personas, acudió Gustavo de Paredes, y cuando platicábamos sobre nuestras lecturas y yo le decía eso, moría de entusiasmo y de risa por todo lo que eso significaba, ¿no? Y le dije, ¿qué? ¿Tú la conoces? Dice, claro, te la presento, ven. Y me jaló. Y, bueno, entonces conocí a Andrea, por ejemplo, con quien, bueno, tengo una gran amistad desde entonces. Y bueno, estoy leyendo varias cosas, ¿no? Pues este trabajo de Aguilar Camín, Adiós a los padres, Ah, me encanta también. y es un poco un ejercicio que ha corrido paralelo con la escritura de Alejandrina, ¿no? Y que Claro. tiene que ver con pérdidas recientes también para mi persona. Y bueno, esta deuda que tenía yo de lectura recientemente, de La estupidez a la locura de Humberto Eco, y andamos en eso todo el tiempo, ¿no? Uno u otro libro, siempre estoy leyendo. Hay gente a la que siempre estoy leyendo porque siempre están produciendo cosas y yo necesito por una u otra razón ponerme, como podríamos decir, al Al paso, ¿no? Ir día. al paso, sí, Al sí, al día, día. ir haciendo este. Oye, te voy a interrumpir porque tienes un Sí. saludo. Fíjate que es magia, o sea, este Mercurio retrógrado no es tan malo, querido amigo, porque justo cuando estabas a punto de mencionar a la querida Andrea Siria, ella estaba enviándote saludos, muchos saludos a, bueno, los grandes Jazz y Juan Pablo, ya sabes, con ese énfasis de Andrea. Entonces te interrumpo por ese tema, ¿no? De cómo se va engarzando tu lectura. Así que sigue mencionando, en una de esas se conecta a alguna de estas personalidades que precisamente estás mencionando para seguir saludándote. Pues mira, otros que leo todo el tiempo son a Pepe Iturriaga, ¿no? Y otros como no sé dónde dejé sus libros. Claro, Gerardo Horacio Porcayo, La primera calle de la soledad, por ejemplo. Tengo aquí varios de sus libros. Constantemente estoy leyendo a Gerardo, es un buen amigo, nos conocimos hace ya un gran rato, ¿no?
no nos vemos tan seguido como me gustaría, pero es muy bueno encontrarlo cada vez que lo veo. Y él tiene unas búsquedas en un trabajo literario que me encanta. Es que, ¿sabes? Todo lo que uno lee le permite a uno irse reconfigurando, reconstruyendo. Hay un crecimiento real, me parece. No es que sepa cómo opera el mecanismo, pero uno puede sentir que es tan útil, tan vital como el acto mismo de comer, ¿no? De tener una buena dieta, por ejemplo, ¿no? De Andrea Siria, por ejemplo, me encantan sus lugares, me encantan los nombres, las personalidades de estos personajes que crea, tan universales, tan alejados de los estereotipos, tan fuera del tiempo y del espacio que podrían estar en cualquier parte del mundo, en cualquier momento. Y eso es una de las cosas que a mí no se me da. Incluso hay quien me ha acusado de ser muy provincial en mi escritura porque tengo referentes geográficos muy específicos, pero en realidad no. Incluso he pensado y he trabajado mucho ese tema de la mano de un ensayo de Ezra Pound que define al provincialismo como el peor enemigo del arte, ¿no? Y este trabajo de Ezra Pound finalmente ha sido una de las guías para mi trabajo, que si bien uno de pronto tiene estas referencias geográficas, como en el caso de las crónicas de la ciudad Tlahuica, no significa que uno se circunscriba o se ate, ¿no? A un sitio. Pero bueno, hay varias cosas y todo esto viene de la lectura y es imposible dejar de leer. Entonces, bueno, y bueno, ya ve, incluso me emociona tanto esto que se me olvida que esta cámara es diferente y me acerco demasiado ahí. Oye, estamos hablando de Ezra Pound en este libro que habla sobre la función de la poesía, o estamos hablando de estos otros intereses tuyos, porque también hay que decirlo, eres un crítico social natural, te gusta acercarte a esta crítica social y cultural de cómo se va generando la obra de arte. Pues a Ezra Pound, este libro lo encontré de una manera muy rara en una biblioteca científica, incluso de la Universidad Nacional. Mi mamá trabajaba en el Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno de la UNAM aquí en Morelos, y como para pasar sus ratos y descansar, había un doctor que leía filosofía y cuestiones de arte como para descansar su mente del otro que trabajaba, lo cual a mí me parecía grande y maravilloso. Y él compartió conmigo esta lectura de Ezra Pound y posteriormente, cuando ya estaba yo estudiando en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas, me reencontré con este libro que además tenía el 50% de descuento en la librería de la UNAM y como yo tenía credencial de la facultad en aquellas épocas, pues tenía derecho a un 80% de descuento y era inevitable llevármelo, ¿no? Entonces, ese ha sido uno de los libros que me han acompañado como para construir ¿cómo podríamos decir? Cierto fundamento en el trabajo que uno va desarrollando, no solo a la hora de leer, sino a la hora de escribir, cómo va haciendo uno las cosas. Otro han sido estas 6 conferencias de Jorge Luis Borges sobre qué es la poesía, ¿no? Y bueno, cuestiones así que escribir este libro maravilloso de Marguerite Duras, que pues también ha sido otro de los ejes a través de los cuales uno encuentra coincidencias y de alguna suerte visiones muy específicas que orientan nuestro trabajo, ¿no? Sí. Oye, Juan Pablo, y bueno, en todos estos quehaceres, este ornitorrinco, que es la crónica, dicho por el maestro Villoro, ¿cómo, cómo, cómo, cómo te vas, cómo se va, digamos, que complementando estas actividades tuyas con la que tienes y que eres un comunicador muy querido? Me estaban pidiendo, fíjate tú, para que te remitas a ese tiempo, dejaron por ahí una solicitud que sería un sueño tenerte y a nuestra querida amiga en común, Alejandra Atala también, porque sabemos que hiciste mucho tiempo un programa maravilloso con la también escritora Alejandra Atala, poeta,
Pero, ¿cómo te complementas, querido Juan Pablo, con esta pasión tuya, que es la locución, la capacidad para comunicar, ahora que estás en otro lugar donde la comunicación acude de manera distinta? Digamos que es esta comunicación institucional. ¿Cómo has venido complementando todos estos haberes en ti y estos sucederes en ti? Pues lo de la locución fue como muy natural. La verdad es que desde nano era yo muy habliche, ¿no? Sí, Así decía mi abuelita. Y una de las preguntas constantes de los adultos que me rodeaban en aquella época es, ¿de dónde te apagas? ¿No? O me pedían que me callara porque no dejaba yo de hablar. Y es que había un problema, siempre he tenido el problema del estrabismo y la ceguera en el ojo derecho, entonces no era muy popular entre la tropa de la vecindad y entonces no era tan fácil que me escogieran para jugar al fútbol, porque además no era tan bueno ni como portero ni como delantero, entonces no era como muy interesante para ellos tenerme en las actividades y como algo tenía que hacer y a veces lo único con lo que me encontraba eran libros, pues me puse a leer, ¿no? Lo que, por cierto, tampoco estuvo muy bien al principio porque no había buenas condiciones de luz y el único ojo que estaba muy bien terminó resintiéndolo un poco. Pero el caso es que, pues, uno lee todo eso y, pues, cuando uno es un niño, uno se asombra con todo y cree que ha descubierto cada día, si no la piedra filosofal, la fuente de la eterna juventud y lo que sea. Y la verdad es que en aquel tiempo leía cualquier cosa que me encontraba. Estuve leyendo el Corán. Había una Biblia, por supuesto, también me asomaba yo a ella y leía cosas como este tratado de Elie Chinoy acerca de la sociedad y otras cosas como la administración de Raymond W. Taylor y algunos otros libros que eran de lo que estaban estudiando mis tíos en la universidad en aquella época, pero yo lo que tenía que hacer era leer porque era lo mejor que podía hacer sin molestar a nadie, ¿no? Entonces me claro. encontraba un rincón, me recluía en el rincón, abría un libro y empezaba a leerlo. Y entonces, después quería contarle a todo mundo lo que yo había aprendido. Aunque quién sabe qué carambas había yo entendido de todo eso, ¿no? Pero yo me hacía historias en la cabeza y se las contaba a todo el mundo y pues ya no sabían qué hacer, ¿no? O sea, me mandaban a que me fuera a jugar, a ver que hiciera algo, pero ya no aguantaban escucharme hablando tanto tiempo. Y bueno, después, pues cuando llegó la oportunidad de la radio, me di cuenta que aunque no era muy hábil socialmente y no hablaba tanto a veces, pues como notarás, incluso en este momento, pues eso de hablar, hablar y hablar no se me ha quitado, ¿no? Entonces, Pero a lo mejor, además en la elocuencia, en el habla, es parte de la personalidad de Juan Pablo Picasso, o sea, vamos, es parte de, ¿no? Ya sabes, el chismecito coqueto que podemos comentar con respecto a cada uno de los libros que en este minuto mientras los ibas pasando, te decía, claro, ese es muy bueno, de este compartir de lecturas, querido Juan Pablo, como que vas compartiendo lecturas y dices, claro, por eso tenemos este vínculo que nos se va estrechando la lectura como un puente, ¿no? La palabra allí como un puente, querido Juan Pablo. Oye, Juan Pablo, y entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿En qué te estás trabajando algo en escritura? Voy a poner en un minutito nada más, voy a compartirles el Instagram de nuestro invitado porque me gustaría mucho que le dieran seguir por su propio bien, porque él allí se avienta la obra gráfica y ahora se los voy a compartir para que vean allí que las historias se siguen contando, pero ahora a través de imágenes, estos sucederes visuales que tú le llamas tus monitos, tus dibujitos, pero ahora, ¿en qué estás trabajando, Juan Pablo? En escritura, quizá crónica, vamos también a compartir La Hormega, que es un blog tuyo de tanto tiempo. ¿En qué estás trabajando a nivel de escritura, Juan Pablo? Que ya no sea corregir, por favor, porque nos vuelves a meter a tus amigos, a tus amigas, que no te dejamos que destruyas manuscritos y demás. híjole, es que particularmente estoy corrigiendo un libro con una metodología que me pareció la más adecuada. Es un libro que había escrito en plan de periodista. Sucede que
los últimos años de su vida, yo tenía una relación muy directa, muy cercana, como grandes amigos que llegamos a ser con el maestro Jorge Cázares Campos. A él lo conocí yo siendo niño y nos hicimos amigos mucho tiempo después. Y la verdad es que yo empecé a entrevistarlo en 1989 y las entrevistas se me quedaron inconclusas cuando él falleció hace 3 años, honestamente. Quiero decir, siempre había un pretexto para conversar con él y casi siempre todas las conversaciones derivaban en entrevistas y demás. De pronto, un poco a sugerencia de Jorge Cázares, su hijo, y un poco por cierta necesidad académica específica que yo tenía, surgió la idea de escribir una semblanza biográfica de don Jorge, y entonces me di a la tarea de entrevistarlo durante más o menos 3 años, un poquito más, 1 o 2 veces por semana, en sesiones como desde las 5 a las 8 de la noche, de pronto ya, bueno, fue un mundo que estuvimos hablando mucho tiempo, y yo escribí ese libro está listo desde hace mucho tiempo, de hecho, y sí, es una semblanza biográfica, es una larguísima entrevista con material de investigación y cositas así, citas de otros periodistas importantes que lo entrevistaron y demás. Un trabajo periodístico en forma, que de alguna suerte, por una u otra razón, no pudo ver la luz cuando incluso intentamos su publicación, Jorge y yo. Pero por azares del destino, ahora que el buen Jorge está desarrollando una tarea titánica que es, bueno, poner orden en los archivos y el trabajo de su padre, y que yo él me ha permitido más bien a mí acompañarle en esta tarea enorme, hemos ido descubriendo muchas cosas, reencontrándonos con anécdotas y demás, y entonces me pareció, cuando yo acudí de nuevo a este libro, que no lo quería hacer porque sí nos dolió mucho la partida del maestro, fue como leer algo demasiado frío, y entonces empecé a reescribir este libro, ahora en clave de novela. Estoy convirtiéndolo en una novela, está muy en ciernes, por eso digo que es una corrección, es decir, esta semblanza se Ujú. está convirtiendo en otra cosa, pero es un trabajo que me está robando el aliento. Es interesantísimo lo que está pasando con esto. Digo, no sé cuánto tiempo lleve terminarlo, porque es bastante lo que hay que hacer aún, pero es algo que me está gustando mucho, ¿no? Independientemente de otras cosas que pues sí, que todo el tiempo está escribiendo uno, ¿no? Pues es, qué maravilla, Juan Pablo. Yo me voy a permitir compartirles a quienes nos están acompañando hasta ahora. Me gustaría compartirles precisamente de Juan Pablo Picasso dos cosas, porque es importante que parte de lo que hacemos, no sé, salvo tu mejor opinión, querido Juan Pablo, parte de lo que hacemos las personas que nos dedicamos al arte, a la escritura, pero también a la comunicación, está relacionado con esta que se llama la teoría de las audiencias, la idea de saber que alguien nos está leyendo, alguien nos está escuchando. Y yo creo que mejor que saber que podemos ir a ormega.wordpress.com y encontrar este blog, ¿no? De La Hormega. Ya tiene muchísimo tiempo, ahorita estamos viendo aquí Juan Pablo Picasso, yo elegí esa categoría y vemos aquí precisamente textos, quiero decir, a manera de reseñas, algunos son crónicas, que tú has venido trabajando en este blog tuyo, que ya tiene, ¿cuánto tiempo tiene ya este blog, Juan Pablo? Híjole, no sabría decirlo, tiene bastante más de 10 años este blog, quizá unos Sí, 15 o algo así.
Claro, y tiene ya estas categorías y estas características, son crónicas en algún caso, son reseñas en otro lado, pero yo las invitaría a que se acerquen a ormega.wordpress, lo estamos viendo en pantalla, y es este blog que tiene más o menos 10 años, ha tenido distintos colaboradores, una cabeza siempre, que es la cabeza de Juan Pablo Picasso, y también su corazón, porque bueno, hay que seguir con esto de las audiencias, invitándoles a leer, a sugerirles, a comentarles aquí en wordpress.com, disculpen. Y otra cosa, a seguirlo en Instagram, creo que estamos viendo en este momento su página de lo que él llama sus dibujitos, y aquí podemos ver parte de los que yo colocaba para que precisamente mientras él nos hablaba, viéramos cómo se desarrollan estos rostros, estas imágenes que él va convirtiendo en sueños, me parece que a veces son como oníricos, y que aproveche cualquier momento, cualquier papel, cualquier pluma para comenzar a cortar, a verter estas imágenes con distintos, sin ninguna técnica en algunos casos, pero quiero decir, no es como, ay, esta es la técnica del Carboncillo, no, sino con la pluma que bien tiene a mano, el papel que bien tienes a mano, y que resulta en cosas muy interesantes. No podría yo detenerme en alguno en particular, porque a mí me gusta mucho tu trabajo en estos dibujitos, y en general, como tú le llamas cariñosamente dibujitos, por eso lo dije. Bueno, aquí pueden seguirlo también, lo pueden seguir, aquí lo pueden encontrar como tejedor-de-tinta, o simplemente buscarlo como tejedor de tinta, que también así podrán encontrarlo en Twitter, ahora X. No me vayan a decir qué pasó, ya no existe Twitter, ahora es X. Allí pueden encontrar a Juan Pablo Picasso en tejedor-de tinta o tejedor de tinta, @tejedor de tinta, y los lleva a esta página donde pueden encontrar una serie de dibujos inspiradores, pero sobre todo la mayor inspiración es que te pueden hacer comentarios allí, ¿no? Te pueden hacer comentarios que te van a enriquecer, ¿estamos de acuerdo, no, Juan Pablo? O sea, que te pueden enriquecer, que te pueden aportar esta otra mirada, ¿no? ¿Qué tanto a ti, Juan Pablo, te aporta, te soporta la otra mirada? Quiero decir, la mirada del lector, la mirada del que te está comentando un texto. ¿Qué tanto para ti es importante esta teoría de las audiencias? Es importante desde el punto de vista de la comunicación porque lo que uno lanza al final de cuentas es un mensaje, es una carta en una botella esperando que tenga algún interlocutor. Claro. Si al interlocutor no le ha gustado, se ha sentido tocado de manera negativa y te reclama, bueno, uno lamenta esto, ¿no? La verdad, uno lamenta que lo que haya uno escrito duela o enoje a alguien en particular, que nunca es el sentido de lo que uno hace, porque la comunicación es algo diferente. Uno trata de poner sus cosas, eh, lanzarlas al mar como para ver si alguien tiene algo en común, que de ahí viene esto de comunicar, de poner en común, y bueno, que alguien encuentre esa resonancia y responda. No necesariamente lo que uno busca son alabanzas ni críticas positivas. De hecho, lo que uno encuentra es simple y sencillamente son respuestas. Y a veces uno lanza estas apuestas gráficas o apuestas en texto al ciberespacio en este caso, y ya, ¿no? Lo mejor que podría pasarles es que alguien comente algo, alguien diga algo, eh, y a veces sorprende la respuesta que pueden tener estos, ¿no? Y que pues, algunos son simples indicadores con el me gusta, que puede o no significar mucho. Algunos se atreven a comentar, y hay quienes de pronto te mandan mensajes en privado, ¿no? Y pues ya, bueno, me ha pasado que me llegó un mensaje allí por ahí como que en árabe o una cosa así, en una lengua así como de Medio Oriente, y pues ahí estaba yo pidiéndole al traductor del Google que me ayudara con este negocio, y era alguien que me decía que tenía una tienda de tatuajes en no sé qué lugar de Medio Oriente, y que quería usar ese dibujo para un diseño, y dije, bueno, ok, ¿no? Está bien, digo, qué bueno que le sirva, ¿no? Entonces, y otros que me piden que los envíe, no sé,
a ciertas páginas de distribución de arte y demás, pero la verdad es que no soy tan bueno con la tecnología y no entiendo qué es lo que me están pidiendo o cómo hay que hacer lo que me piden. Y entonces, pues simplemente no lo hago, no por soberbio o no querer, sino simplemente porque uno no sabe y la verdad a veces tampoco se da mucho tiempo para estas cosas, ¿no? Está uno todo el tiempo, pues, ¿cómo podemos decir? Corriendo, tratando de cumplir con los pendientes que se tienen y luego pues subirse a un transporte público, atravesar la ciudad para llegar a casa y ahí, bueno, siempre hay quehaceres que te aguardan y demás. Por eso el concepto con el que jugaba yo en aquella ocasión de poeta casero, es decir, aprendí de don Jorge esto de no creérsela, mirando el trabajo que han hecho los grandes en tal o cual momento y me ha parecido importante porque te permite mantenerte en tu lugar y saber quién eres, ¿no? Y no dejarte, ¿cómo se puede decir? Inflar o ensoberbecer a lo mejor por una buena respuesta de estas audiencias, ¿no? Y me ha funcionado en muchos sentidos todo el tiempo porque es una manera de mantener un cierto equilibrio, incluso a la hora de crear, ¿no? Alguien me llamó una vez por teléfono a una oficina donde trabajaba, descolgué el aparato y en lugar del saludo o algo, empecé a oír unos versos. Dije, bueno, ¿quién caramba me está leyendo un poema por teléfono? Y, y yo me quedé así pasmado. La verdad me dio pena interrumpirle porque el amigo estaba bastante inspirado en su lectura. Y yo, cuando terminó de leer, ya había reconocido la voz y le dije, ¿qué óvole? ¿Qué te traes? Y que me lee una fecha. Y me dice, lo encontré en esta revista de tal año y de tal mes. ¿Qué carajos te pasa? ¿Por qué no publicas los poemas? ¿Por qué no veo ningún libro tuyo? Y que me cuelga. Y yo me quedé pasmado, porque al principio cuando empecé a leer el poema dije, bueno, no está tan mal, es un buen poema. ¿De quién será? Y ahí estoy pensando en de quién podría ser el poema, hasta que me leyó la firma que era la mía, ¿no? Y después de la firma me dijo esto y colgó y entonces dije yo, bueno, las audiencias responden de muchas formas, ¿no? Y es Claro, interesante porque entonces te das cuenta de que no estás solo y que a veces a una sola persona quizá le ha interesado, le ha parecido bien y creo que a veces eso basta, ¿no? Y claro. con el programa Paréntesis, nosotros disfrutábamos mucho en estos diálogos, casi incluso pleitos al aire por nuestras interpretaciones de los autores y demás. Y a veces la gente nos llamaba y había algunas personas del público que decían, es que si no fuera por este programa en la semana, yo no tendría algo interesante en la vida, porque me encuentro en este estado, estoy enfermo, Claro. estoy enferma. Y entonces Ujú. estas cosas dicen, bueno, de algo está sirviendo mi trabajo. Y esa era la parte importante, ¿no? Porque además, hay que decirlo, los programas de radio, excepto el Ojo de la Mosca, que era mi trabajo en forma, en algún momento, los demás programas de radio que había yo hecho sobre literatura, sobre cultura, sobre no sé qué, incluso de pronto algunos videitos, cosas que subía en redes, pues siempre han sido cosa personal, cosa que uno quiere hacer, Ujú. claro, como en algún momento también lo haces tú de pronto, ¿no? Y es esta parte en la que creo que pues vale la pena porque uno está dando de sí lo que uno cree que alguien en la sociedad, si no la sociedad en general, podría necesitar, ¿no? Este, no en balde dice Joan Manuel Serrat por ahí, que este mundo no se ha desbaratado gracias a la poesía, ¿no? Y Claro, que eso es lo claro. que que mantiene el mundo unido y por eso no ha habido una maldita guerra que nos acabe a todos. Creo eso, entonces, pues aunque no sean versos tan bonitos, recientemente alguien me decía por ahí en una comida que la poesía se ha vuelto, o los poetas de hoy escriben muy feo, sus versos son muy feos, y hacía un estudio comparativo rapidísimo con gente como López Velarde, como Díaz Mirón, como estos grandes de la palabra decimonónica en México,
Y entonces uno dice, sí, tienes razón. No obstante, los tiempos tampoco son tan bonitos y hay que tener una expresión adecuada con los tiempos. Pero bueno, incluso en ese momento me quedó la idea y todavía no lo he hecho, de escribir un poema que empiece justo diciendo que todos mis versos son feos. Ok. Y bueno, a partir de ahí veremos qué sale, ¿no? Pero esperemos Lo, que lo, algo. lo vamos a esperar, querido Juan Pablo, porque seguramente algo vendrá. Juan Pablo, personajes que hayan influido en tu vida. No te preguntaría autores o autoras, porque en tu caso, siendo el poliedro que eres, el calidoscopio, el que te has conformado, tanto en tu formación como en tu desempeño, ¿qué personajes te han influido? Personajes literarios, personajes culturales, personajes de la historia. ¿Qué personajes influyen en Juan Pablo? Son, diría, en Fundación Casa 100 Años, presencias tutelares en la vida de Juan Pablo. ¿Cuáles son esos personajes en tu vida? Que digas, Mira, ¿sabes uno qué? de Mira, los, un personaje en mi vida ha sido, o en mi caso, ¿no? Un personaje que tiene un papel importante en mi vida es Virginia Woolf, ¿no? Que es un papel fundacional en mi vida, ¿no? No precisamente por una habitación propia, sino por otra de sus obras, ¿no? Pero sí, ha sido un personaje fundacional. Un personaje actual fundacional para mí es Siri Hotspeth, ¿no? Compañera también de Paul Auster, cuya anécdota me recordaste en llamadas telefónicas, con esta llamada que nos cuentas, que es una anécdota lista para ser escrita, ¿eh? Déjame decirte que tienes ahí un relato, si están prestos a escucharnos, quienes narradores, narradoras que se han conectado, pues ya tienes ahí un texto listo para ser escrito. Entonces, personajes en tu vida, Juan Pablo, que han sido influyentes, decisivos, determinantes, o bien que han sido buenos para esta formación como persona que eres. fíjate, hay gente de todo tipo, tanto autores que leemos, ¿no? Como personajes en nuestra vida cotidiana que nos marcan, que de alguna suerte nos enseñan un camino. Eh, Cuando iniciaba yo la secundaria, me iba muy temprano de la casa a la escuela, yo entraba casi a la 1 de la tarde, pero yo a veces desde las 9, 10 de la mañana ya estaba en la secundaria, pero llegaba y me refugiaba en la biblioteca. Iba yo tanto que pues ya la bibliotecaria no me hacía mucho caso y me dejaba entrar a donde nadie entraba, que era el acervo, y me dejaba tomar los libros, etcétera. Pero en principio comenzó como a guiar mis lecturas, ¿no? Porque me preguntaba qué buscaba yo y le decía, no sé. Y dice, pero algo has de buscar porque quieres entrar tú acá. Y le empecé a mostrar lo que yo escribía, que según mi cabeza en aquella época eran canciones, ¿no? Y dijo, te voy a mostrar dos cantores que podrían interesarte. El primero que me entregó y empecé a leer me sobrecogió, de verdad fue una cosa brutal encontrármelo, pero definió mucho de lo que yo quería hacer en la vida a partir de ese momento, y fue Miguel Hernández. Y me dio el libro abierto en un poema que es la elegía de Miguel Hernández, la elegía a Ramón Sige, que fue una cosa verdaderamente, te digo, la palabra es brutal, encontrarla. La leí muchísimas veces, tanto que no le hice caso al otro libro, y no podía digerirla, era una cosa tremenda. Y después me topé con la versión musicalizada de Serrat de este poema, y bueno, el impacto fue aún mayor, ¿no? Eh, Paralelamente, y cuando ya comenzaba yo a recuperarme de ese golpe interesante que empezaba como a hacerme hervir las letras de otro modo, me topé a un personaje mucho más suave, más delicado, más cadencioso, más musical. Alguien que definitivamente marcó mi poesía inicial, que era Gustavo Adolfo Bécquer. Y a través de las rimas, y por supuesto después toda la obra narrativa de Gustavo Adolfo Bécquer, fue que comencé a trabajar y a pensar en el futuro, porque Bécquer era un poeta, era un gran escritor, era un cronista,
pero era también un periodista, ¿no? Era el enviado de su periódico en aquellos tiempos a diferentes zonas y demás. Y entonces constituyó como un modelo. Después, cuando pude volver a acercarme sin miedo a Miguel Hernández, porque Miguel Hernández me dejó la cabeza, el corazón todo lleno de espasmos, cuando volví a acercarme a Miguel Hernández y ya leí algunas otras cosas suyas tan impresionantes, tan fuertes, tan monumentales, entonces descubrí que el hombre también tenía unas características de este estilo y conforme aquella bondadosa bibliotecaria vio que avanzaba yo con estas cosas y me veía emocionado, empezó a bombardearme con libros y con libros y con libros, y creo que era el único en la secundaria que podía llevarse los libros a su casa. Y, y bueno, era importante porque a partir de ese momento empecé a contar con una cantidad enorme de amigos que de una u otra suerte te dan consejos en su obra, en su trabajo, ¿no? Tú sabes que Claro, estás claro. aprendiendo, te están Sí, enseñando, no sabes qué caramba estás aprendiendo, y si alguien te pregunta, no sabes explicarlo, claro, pero, claro. pero lo notas al momento de estar escribiendo, porque uno empieza con este amable insulto, dijera Oscar Wilde, que es la imitación, ¿no? Y a partir de ahí, pues tú te construyes de maneras muy diferentes, ¿no? Bueno, pues es Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Por un lado, pero antes el estrujante corazón de Miguel Hernández frente a ti, y ahora un Pablo Neruda renovado ante tus ojos, que te gusta, que vuelves a disfrutar. Y todas estas lecturas es parte del panorama de lo que es Juan Pablo Picasso. Y yo quiero decirte que Yolanda Colina dice unas palabras para mí, dice: las entrevistas de Yasmín, como la de hoy con Pablo Picasso, son un paseo sabatino inolvidable, ¿no? Entonces, querido amigo, bueno, pues ya ahí está la respuesta de la audiencia de manera inmediata con esta forma tuya que tienes de ser siempre este entrañable comunicador. Entonces, bueno, me gustaría muchísimo invitarte a que nos des la lectura de algún poema de tu elección propio, de tu autoría o ajeno, para que cerráramos esta charla que hemos tenido este sábado y que personalmente yo esperaba con ansia y emoción, pero también con la turbulencia de estar ante un maestro de la comunicador, alguien que además, para quienes no lo saben, pues hizo una de las entrevistas que para mí han sido más entrañables sobre mi trabajo y mi persona como escritora, y a partir de ahí, antes de la entrevista, dejamos de soltarnos, ¿no? Ya no nos soltamos, ya se nos fue la idea de soltarnos alguna vez, y aquí nos tienen 2018, 2023, y ya estamos cumpliendo un lustro, amigo, y los que se sumen en el trayecto, ¿no? Entonces, pero me gustaría preguntarte si te gustaría compartir una lectura, o si bien te gustaría hacer algún comentario que para ir cerrando este segmento contigo, que ha sido de una amabilidad de tu parte, entendiendo por amable este sujeto amoroso que eres, aunque digas que no, eres ese sujeto amoroso, aunque tú digas que no, lo sabemos, te sabemos, amigo. Pues fíjate que tenía yo preparados muchos materiales, em, pero da la casualidad que se me apagó todo cuando se fue la luz y lo que tenía preparado desapareció, y entonces en la emergencia, porque tuve que cambiar de máquina, por supuesto, ya no tengo a mano el material. Entonces, pues además, como verás, esta casa está llena de libros y hay libros de todo el mundo y localizo los de mis amigos, pero los libros de tu Pero servidor no aparecen por ninguna parte. No sé dónde bueno, pero están. entonces tenemos precisamente saludos del querido Jesús Monge Lara en Todo por el Arte, este grupo de Todo por el Arte, que es un grupo bien bueno y que, bueno, yo tengo con mucho respeto. Mientras dejamos que este Mercurio retrógrado que hoy se nos fue como en vendaval a Juan Pablo y a quien en este momento está conversando, precisamente para decirles que, bueno, yo estoy muy contenta precisamente de haberte tenido aquí, Juan Pablo. Yo creo que no le resta nada a nuestro apagón, la luz, la computadora, no le resta nada, porque esta es tu casa, hablemos, es tu casa, esta quinta temporada, vendrás otra vez, como no, y vas a ver que la próxima vez que vengas, estaremos acompañándote con tu libro o libros, ¿no?
sin que, o sea, porque así es la vida, querido Juan Pablo, o sea, estamos ya deseosas, yo ya estoy deseosa de saber cómo va esa novela sobre Cázares, este hombre que te dolió tanto su pérdida por su cercanía, esta entrevista enorme que tienes contigo. Soy obviamente muy deseosa, pero para que la angustia no nos llene, quiero dar los saludos de alguien muy especial para nosotros, para ti, para mí y para la gente de Morelos, que es nuestra amiga en común, Alejandra Atala, nos está escuchando, Juan Pablo, y dice, un deleite escucharlos, amigos queridos, saludos y abrazos a los dos. Entonces, bueno, o sea, ya nos vamos a sentir en casa, Juan Pablo, porque recuerda que estaban por ahí solicitando que los invite a los dos al programa. Los invito a los dos al programa y yo me callo, me dedico solamente a deleitarme con la charla de ambos, pero claro que sí, por supuesto que los invito a los dos a un programa para conversar y aprender de ustedes, que son grandes, grandes comunicadores, pero en particular, Juan Pablo, en este momento, pues bueno, siempre apreciar tus anécdotas, la manera de ver las cosas, y pues deseosa de saber para dónde va esa novela de Cázares, Juan Pablo. Yo también quisiera saberlo, porque la verdad vamos, es que de pronto, no sé, hay quienes pueden escribir con un anteproyecto en la mano Claro, claro, y claro. decidir estas líneas, y aunque se trata de una vida ya vivida y sabemos más o menos lo que va a ocurrir en ella, bueno, al menos en mi caso, la verdad es que el trabajo es todo un descubrimiento cada día, ¿no? Es Siempre. como casi como cuando estás inventando una ficción de cero, en la que de pronto, este, a veces la novela se detiene por un personaje que se niega al nombre que le diste o que se niega al papel que le estás otorgando, y entonces tengo varios así, por ahí te envío unos retazos de unos libros que no terminan de cuajar precisamente por el pleito que traigo con esos personajes, ¿no? Pero bueno, sí, yo lo que quiero es agradecerte de entrada la invitación al programa, agradecer la paciencia porque, bueno, estas cosas que han ocurrido hoy, agradecerles a todos los que nos están escuchando, a todas las que nos están escuchando, sus comentarios, sus saludos, sus preguntas, agradecer también a aquellos que están por allí escuchándonos, atentos, atentas, y no han tenido la necesidad o no han querido manifestarse a través de estos mensajes. De todos modos, también es un deber, una necesidad, darles las gracias, porque en realidad, como ocurre con la obra de arte, que cuando uno escribe o pinta o lo que sea que haga uno para entregar por ahí un mensaje, uno hace casi la mitad en la obra, es decir, y la otra mitad es justo lo que quien contempla, quien lee, quien abraza, quien escucha, le da a esta obra, porque cuando uno se enfrenta a la obra de arte, uno le agrega su propia biografía, le agrega sus propios monstruos y sus propios fantasmas, y eso la completa y la transforma. Entonces, cada pieza puede ser múltiples piezas de acuerdo con quien la ve, la observa. Y esto mismo pasa, siempre lo he creído, con estas pequeñas piezas de comunicación que pueden ser los programas de radio, de televisión, esto que estás haciendo hoy a través de las redes, que son esta pieza que de alguna suerte a través del diálogo estamos entregando a estas audiencias, y que no está completo sino hasta que se manifiestan, y no necesariamente a través de una respuesta hacia nosotros, sino incluso en lo que puedan estar comentando en la soledad de sus hogares, etcétera, ¿no? Y esta es la parte que me parece valiosa, que es cuando me parece que el mundo tiene sentido. De otro modo, créeme que no le entiendo al mundo. Bueno, pues estoy completamente de acuerdo, no podría estar más de acuerdo contigo, Juanpa. Fíjate que nos manda saludos, ya había mencionado a Jesús Mongelara, y bueno, nos dice gracias por tan increíbles entrevistas. Muchas gracias, Jesús. Y tenemos Gaby Tapia, nos dice, sería deliciosa una tertulia de amigos y escritores. Claro que sí, vamos a hacer una tertulia de amigos y escritores, aprovechando nada, porque así deben de ser las tertulias. Vamos a hacer una tertulia de amigos escritores, amigos escritoras, ahí también espero que nos acompañes, Gaby. Gaby también es escritora, es filósofa,
se integra a este mundo también de las letras. Entonces, bueno, claro que sí. Y otro amigo escritor, José Carlos Ruiz, también llamado Fulgor Jacobson. Un fuerte abrazo a ti, Yasmín, y al buen amigo Juan Pablo Picasso. Espléndida entrevista. Muchas gracias por el tema los adjetivos con que me honran, pero quienes hacemos este tipo de charlas sabemos que el mérito es completamente del invitado en cuestión, de la invitada en cuestión, en este caso del querido Juan Pablo. Entonces, muchas gracias. Querido Juan Pablo, ya nos vamos a dejar allí esa tertulia pendiente para que los materiales que ya tenías preparados y demás los podamos disfrutar en otro momento, porque ahora va a ser un momento de despedirnos. Ha sido un placer tenerte aquí, es un gusto, esta es tu casa, sabes que te quiero, que no es no es ninguna baratija, ni te estoy vendiendo espejos por diamantes, así que sabes que te quiero, que eres un gran amigo y que esta es tu casa. Hablemos quinta temporada, no podía terminar, ya anuncié que termina a finales de septiembre, no podía terminar sin tenerte aquí, Juan Pablo, es un honor. Y sí, les tengo que decir, yo estaba muy nerviosa, yo decía, el maestro Juan Pablo Picasso, sí, mi amigo, pero el comunicador lo voy a tener aquí, pues no tengo que hacer otra cosa más que pedirle que sea el padrino de la quinta temporada de Hablemos, que eso es lo que le estoy pidiendo en este momento, y con que vamos a terminar precisamente esta temporada. La vamos a terminar en septiembre, pero Juan Pablo Picasso, aunque no haya sido el primer programa ni cierra, será el padrino de la quinta temporada, ¿no? Como la cuarta temporada tuvo como padrino Roberto Abad, tú serás el padrino de la quinta temporada. Muchas gracias por estar aquí, querido escritor, comunicador. Ya les pusimos todos los portales para que sigan a Juan Pablo Picasso, Tejedor de Tinta en Instagram, Tejedor de Tinta en la red llamada X, pero sobre todo que lo lean en ormega.wordpress.com. Sí lo dije bien, ¿verdad, querido amigo? Así es. Y te mandan saludos, te ponen aquí saludos. Dice Julio Juan Rodríguez, también te mandan saludos. Estaban muy pendientes de que de pronto te estabas congelando, pero no tiene frío, es el Mercurio retrógrado que nos quería separar, pero no lo logró. Concluimos, lo logramos. Julio Juan Rodríguez, un abrazo enorme, ¿no? Y ya tenemos aquí, y bueno, muchas gracias a quienes se conectaron. Les recuerdo que se conecten, por favor, que se suscriban al canal de YouTube. A partir de noviembre vamos a estar allí colocando solamente en YouTube y en Spotify, porque vamos a poner esta quinta temporada de la que hoy es el padrino Juan Pablo Picasso. ¿Aceptas, querido Juanpa, ser el padrino de la quinta temporada de Hablemos, hasta que la poesía se acostumbre, que la palabra cuente, que la música nos salve y la poesía en sus manos? Esto es casi es como pregunta así de esas de párroco, iglesia, ya sabes, ¿no? ¿Aceptas o no aceptas, amigo? Sí, sí, claro, claro. Bueno, pues entonces estamos honradas con ser el padrino, y en virtud de que se hace el padrino, vamos a buscar la madrina para armar esa tertulia literaria con el programa número 100, que estemos allí pendientes. Vamos a darles una sorpresa. Querido Juan Pablo, muchas gracias por estar aquí. ¿Algo que quieras para cerrar, que quieras comentar finalmente? Para que vean que no estás congelado, que no es frozen otra vez, por favor. No, bueno, yo te agradezco mucho por la oportunidad, por la charla. Ha sido bastante bueno para mí. No es muy habitual que yo sea el entrevistado, ¿verdad? Siempre me toca entrevistar, entonces sí es un poco a veces difícil para mí ponerme en orden en ese sentido, pero yo lo agradezco mucho y bueno, espero que haya sido buenas las respuestas para ti, que tanto trabajas para poder producir este programa y por supuesto para nuestras audiencias. Bueno, ahí está, el sinónimo de la grandeza es la humildad, y lo acaba de demostrar nuestro querido invitado. Muchas gracias. Gracias a todos, a todas, a todos quienes se hayan conectado en esta tarde. Quienes no, ya saben que pueden ver este programa que se queda ahí guardado, alojado en la página de Facebook, o bien se suscriben al canal con el mismo nombre, y en una hora, como allá, como se hacía entre los 90s y el año 2000, digamos que diferido, van a encontrar ese mismo programa. Yo soy Yasmín Cachó y me encanta que se hayan reunido el día de hoy en esta doble transmisión,
Muchas gracias y bueno, les recuerdo que la poesía sea costumbre, hasta que la poesía sea costumbre, como el pan en la mesa, como el agua que bebemos, como respirar. Y como les vengo diciendo desde hace un tiempo, regálense un minuto para respirar conscientemente y sentirnos todos, todas y todes mucho mejor. Muy buenas tardes, nos vemos la próxima semana, que ya estamos cerrando, no nos fallen. Muchas gracias, hasta luego.